competencia, este bloque, como les había anunciado inicialmente, es la aplicación de los conocimientos que ya hemos obtenido en los dos bloques anteriores. En los dos bloques anteriores teníamos el objetivo de conocer bioquímicamente proteínas, lípidos, hidratos de carbono, qué es una fracción, qué es una enzima, etc. Ahora ya básicamente vamos a ver la aplicación de estos elementos en un metabolismo, en un sistema de reacciones enzimáticas. Este bloque es el más complejo por la cantidad de contenido que tiene. Estamos hablando de 4 unidades: bioenergética, metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos y metabolismo de aminoácidos. 4 unidades para un solo bloque, a diferencia de 2 unidades que tenían en el bloque anterior. Es harto material para estudiar. Sin embargo, la gran mayoría de esto ya lo saben porque ya vieron enzimas, ya saben que es un hidrato de carbono y demás. Pero les voy adelantando que va a ser complicado. La mayoría de los contenidos de estas 4 unidades van a venir del libro de Antonio Blanco, Química Biológica. Si algún contenido viene de Leninger, les aviso, pero a partir de ahora, como ya queremos un enfoque un poco más clínico, ya vamos a empezar a usar más Antonio Blanco y menos Leninger. Si tienen tiempo y lo desean, les recomiendo leer ambos libros de todas maneras. ¿Okay? Pero para que sepan, la mayoría de esto va a venir de Antonio Blanco. Otro consejo para este bloque, como en todo el semestre, la primera parte de la unidad es mostrarles los capítulos de la unidad. Y estos capítulos están en base a los capítulos que vamos a incluir según el libro. Sería bueno que antes de venir a clase vayan leyendo de manera muy simple al menos ese capítulo, para que cuando vengamos aquí sea más una discusión y menos simplemente ustedes captando información. Eso va a hacer que el aprendizaje sea más fácil para ustedes. Entonces ya pueden ir previsualizando que vamos a ver hoy, por ejemplo, que veremos la siguiente semana. ¿Okay? Esos son los 4 contenidos del bloque 3. Estos son los 4 contenidos de la unidad 1. Son 4 unidades. Son 4 unidades. Cada unidad tiene sus propios capítulos. Esto es solamente de la unidad 1. ¿Ya? Entonces, en esta unidad de bioenergética vamos a ver definición de energía, que ya lo sabemos, pero es importante recordarlo, qué es una oxidación biológica, qué es la cadena de respiración y cuál es la fosforilación oxidativa. Entonces, son los 4 puntos que vamos a ver hoy día. Todo esto con la lógica de trabajar sobre la gran estrella metabólica y la ATP. ¿Ya? Para nosotros, cuando hablamos de energía, nos estamos refiriendo principalmente a, metabólicamente hablando, esta molécula. ¿Cuál es? Adenosín trifosfato. Adenosín 1, 2, 3 trifosfato, ¿verdad? Entonces, el ATP es la molécula que básicamente va a encargarse de guardar esa energía. Esa molécula que básicamente la hace de precursor energético para almacenar energía y dársela a otra reacción cuando esta reacción la necesita. Ahora, más allá de ATP, ¿qué es energía? En términos generales, ¿se acuerdan? ¿Colegio? Energía no existe. ¿Física qué es energía? En física, ¿cuál es la definición de energía para la física? Trabajo. Esto es, yo me estoy moviendo, entonces eso es trabajo. Resultado de una reacción. Ya, necesito una reacción, de una reacción y reacción, ¿no? En química, ¿cómo podríamos interpretar la energía? Calor, posiblemente, calorías, ¿verdad? La energía se puede interpretar a través de calor, a partir de luz. Básicamente el fuego es una representación energética, tiene mucha energía. Ahora, los organismos pueden utilizar diferentes fuentes de energía. Hay organismos que utilizan, por ejemplo, este tipo de organismos que van a utilizar la luz como fuente energética y van a convertir elementos precursores energéticos en energía para obtener glucosa, que es
sino van a utilizar la energía de otra fuente. ¿Y esa fuente de dónde vendría? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué sería la comida? Calorías. Son elementos químicos. Entonces, básicamente, los compuestos quimiótrofos son aquellos que utilizan compuestos químicos, hidratos de carbono, lípidos, como fuente energética. Entonces, las plantas van a utilizar la fuente energética a partir de la luz. Y a partir de la luz sintetizan su pared celular y tenemos una planta que me produce frutas, tenemos una manzana que tiene fructosa, además de otros hidratos de carbono. Por ejemplo. Esos hidratos de carbono yo los utilizo como fuente de energía. Y esa fuente de energía la interconvierto químicamente para almacenarla en diferentes formas. La forma más rápida y directa de almacenar energía es el ATP. Pero no es la única. ¿En qué otros elementos puedo almacenar energía? En grasas, en glucógeno, por ejemplo. Si no voy a necesitar la energía de manera inmediata, la puedo almacenar en glucógeno, que después ese glucógeno va a convertirse en glucosa y la glucosa se convierte en ATP, ¿verdad? Pero es una de las maneras de poder guardar esa energía. Ahora, cuando hablamos de energía química en términos generales, estamos hablando para nosotros energía lista para ser usada en función del ATP. ¿Por qué el ATP es la molécula de elección para guardar energía? ¿Qué creen? Porque es estable, ya, además. Este es el ATP. Ya, ok, ¿qué más? Habíamos dicho de que una reacción enzimática puede ser de hidrólisis, y si esa hidrólisis se da posiblemente al romper la tensión de dos elementos químicos se libera energía. Entonces una reacción catabólica libera energía, y estas reacciones catabólicas en su mayoría son de hidrólisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo elemento A y elemento B que están unidos, entonces yo los rompo y se libera energía, ¿qué significaba? Que en la unión de estos dos elementos estaba la energía guardada. Entonces resulta que ahora estamos diciendo que la energía está almacenada en los enlaces químicos, posiblemente, ¿verdad? Entonces sobre esa lógica analicemos en qué enlaces estaría guardada la energía en el ATP. Si vemos, el ATP es una adenina, es un ácido nucleico, unido a su azúcar, la ribosa. Entonces tenemos su grupo fosfato. Hasta aquí, con un solo grupo fosfato, el adenosín monofosfato es un nucleótido que podría ser fácilmente parte del ADN. Pero si le coloco un grupo fosfato más y un tercero, básicamente estoy diciendo que el ATP tiene más energía que el AMP, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? El grupo fosfato extra. Entonces si analizamos esto, que es la misma molécula, nos damos cuenta de que ¿cuál es la unión que está habiendo entre el fosfato 1 y el fosfato 2? Este enlace de alta energía entre el oxígeno y el fósforo. Entre este fósforo 2 y el siguiente oxígeno del siguiente fosfato hay otro enlace, oxígeno-fósforo, que me está generando otra energía. Entonces resulta que estas energías, estos enlaces entre el grupo fosfato y el otro son los que me están almacenando esa energía. Por eso que el AMP no tiene necesariamente una cantidad de energía para liberar, porque no hay esa unión, si se dan cuenta. Entre este oxígeno y este fosfato no hay esa cantidad de energía que tenemos en estos dos. Entonces la manera de almacenar la energía aquí sería a través del ATP. Ahora, hasta acá, ¿todo claro? O sea que la energía del ATP lo dan los enlaces. La energía del ATP lo dan los enlaces de fosfato. Los enlaces fosfodiéster están entre un grupo fosfato y el otro. Entonces no está en cualquier enlace del ATP, porque no está en el enlace glicosídico, por ejemplo, que une los glúcidos, no está en enlaces entre el azúcar y la adenina, está el enlace que usamos entre los fosfatos. ¿Okay? Entonces, básicamente, el ATP se convierte en la moneda que le da valor energético al metabolismo. Si la célula necesita energía para hacer un trabajo, de nuevo, física y química juntos aquí, si la célula quiere hacer un trabajo, motilidad, por ejemplo, necesita energía. Esa energía la va a utilizar de su banco energético.
el ATP. ¿Verdad? Se rompe un enlace fosfato, se libera esa energía y yo uso esa energía para hacer el trabajo que necesita realizar. Y es así básicamente como trabaja todo el sistema celular. La principal fuente de almacenamiento de energía va a ser el ATP. Ahora, en términos muy generales, por ejemplo, un organismo que va a tener una concentración de ATP circulante en el líquido extra e intracelular principalmente alta, va a ser una célula con un contenido energético alto, disponible. Pero ¿qué pasa si la célula no tiene mucho ATP en todo el citoplasma? Posiblemente necesite más ATP. Entonces, eso no significa que no haya fuentes de almacenamiento de energía. Habíamos visto en glúcidos y en lípidos que estos elementos pueden almacenar energía. Entonces, resulta de que yo puedo almacenar energía en el glucógeno o puedo almacenar energía en las grasas. Pero ¿cuál es la diferencia entre almacenarlo en el glucógeno y las grasas versus almacenarlo en el ATP? Exacto, la disponibilidad. Si yo tengo energía almacenada en el glucógeno o en grasas, primero la tengo que convertir a ATP. Y después, cuando tenga ATP, recién la puedo utilizar. ¿Okay? Entonces, es importante que veamos esos dos niveles de almacenamiento energético. Almacenamiento energético de uso inmediato, ATP, por eso es la moneda energética para las reacciones, y almacenamiento ya a largo plazo, puede estar en grasas, y puede estar en hidratos de carbono, incluso puede estar en proteínas, la energía almacenada. ¿Okay? Es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, cuando tenemos una glucosa, por ejemplo, que está almacenada en glucógeno, recuerden que el glucógeno tiene mucha glucosa, saco una glucosa, esa glucosa la tengo que convertir en ATP, va a pasar por la glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de respiración, y la cadena de respiración me va a dar como producto luego 2 o 3 ATP por cada elemento inicial. Básicamente lo que estoy hablando es que ese proceso de la conversión de la glucosa al ATP es un proceso general, no se va a dar por una enzima sino por varias, pero se lo conoce como un proceso exergónico. ¿Exergónico por qué? Porque al final del día libero energía a la célula en formato o en versión de ATP. Entonces todo el proceso de glucólisis más ciclo de Krebs más cadenas respiratorias, todo es un proceso de catabolismo, si quieren verlo así, o un proceso exergónico que me va a liberar energía. Cada proceso enzimático independiente podrá ser de liberación o consumo de energía, pero al final si sumo todas las energías gastadas y usadas voy a terminar con energía disponible a favor, básicamente, o un delta G negativo en versión de ATP. ¿Hasta ahí todo claro? Ahora entramos en un concepto un poquito más complicado. Ese proceso exergónico de conversión de glucosa a ATP es un proceso de oxidación biológica. Entonces yo voy a oxidar la glucosa para que cuando la oxide, la glucosa pase de ser glucosa a convertirse en ATP. Ahora, la gran pregunta del millón, si yo vuelvo a la imagen anterior, donde leo estos enlaces y dijimos, la energía está en los enlaces fosfato, ¿verdad? ¿Dónde los enlaces? ¿En qué parte del enlace se encuentran? O sea, ¿por qué tiene energía? Creo que era por la repelencia de cargas. Va por ahí. Que de los oxígenos de cada fosfato se repelían porque tenían cargas negativas. Ya. Y eso era como de que tienden a liberarse. Y al liberarse pues como de que... Las cargas pueden ser positivas o negativas, ¿verdad? Básicamente lo que tengo en el átomo de fósforo, en el átomo de oxígeno son electrones que están alrededor. Entonces aquí estoy teniendo una transferencia de electrones, básicamente. Entonces un proceso de oxidación, en términos generales, va a ser muy sencillo darle todos esos electrones que tiene el ATP, dárselos al oxígeno. Y el oxígeno va a ser el mejor receptor de esos electrones. Y esa transferencia de electrones al oxígeno me va a generar energía que la puedo utilizar cualquier otra reacción química. Ahora, ¿cuál es el problema con ese paso? ¿Por qué tenemos que tener, lo vamos a ver en el metabolismo de hidratos de carbono,
de un ciclo de Krebs que parecería muy innecesario, y luego toda la cadena respiratoria, ¿por qué no tengo una enzima que me convierta todo directamente de glucosa a ATP? Una enzima que me haga, que no hay. Pero ¿por qué no hubiera solo una? Para asegurar que la ruta sea óptima y no se... Pero sería óptimo porque básicamente estoy reduciendo los pasos. Eso lo hace más fácil. Pero capaz es más fácil controlar si hay varios pasos que si hay uno solo y si se, o sea, si se altera uno, se altera todo. Está para aprovechar todo, porque claro, si hubiera una enzima que lo usaría directamente, eliminaría ciertas partes de la sustancia, como yo de la glucosa, y no usaría otras, porque en el caso de que su cuerpo termina todo, termina siendo útil. Ya, ok. Está bien. O sea, un tema de regulación, está bien, un tema de rutas metabólicas. Pero dentro de todo ello, si nosotros intentamos hacer la reacción de una sola vez, lo que vamos a tener es básicamente una energía liberada sin control. Si yo agarro una galleta, un pedacito de pan, que tiene glucosa, y lo pongo al fuego, o le acerco un poquito de energía precursora, como una energía de activación, si quieren verlo así, esto se va a encender. Principalmente si son algunos nachos de una marca en particular que son bastante buenos. Ustedes lo encienden, lo ponen al fuego, esto se enciende como un combustible. Ese fuego que yo estoy viendo es básicamente utilización, no se está convirtiendo en ATP, obviamente, pero es una expresión de liberación de energía y en función de calor. Básicamente se está oxigenando todo eso y se está oxidando ese oxígeno y se convierte en dióxido de carbono después. Entonces, si yo intentara convertir la glucosa directamente en ATP, en un proceso inmediato, lo que voy a tener es básicamente esto, una liberación de calor sin control. ¿Y cuál es el problema de ello? Que si yo quiero que y esto volviendo a lo que veíamos de control enzimático, si yo quiero que mis enzimas trabajen de manera óptima, 37 grados centígrados, y yo hago una reacción de este tipo, voy a liberar tal cantidad de calor en la célula que básicamente voy a achicharrar a todas las proteínas y a todas las enzimas dentro de la célula. Va a ser una liberación de calor tan fuerte que toda la célula no va a poder soportar esa cantidad de calor. Así que la célula, y lo vamos a ver en mejor detalle cuando veamos cadena respiratoria, hace el proceso de transferencia de electrones de manera muy lenta hasta que llegue al oxígeno, pero súper lenta, de un nivel energético muy alto o muy bajito hasta llegar al oxígeno, de tal forma de que cuando se unan los electrones al oxígeno, la reacción no es brusca. Entonces, de esa manera podemos, como decía su compañera, controlar el proceso en el medio, como lo vemos en el laboratorio hoy día, diferentes enzimas de regulación, de control, pero además nos aseguramos de que la formación de este ATP no sea brusca y no me libere mucho calor a la célula. ¿Queda claro? Entonces por eso es importante tener todos estos procesos que ahora se van a aprender. ¿No? Pero básicamente al final lo que queremos es síntesis de ATP, que es energía disponible para la célula. Entonces, si el proceso de transformación de glucosa a ATP es un proceso de oxidación de la glucosa, pregunto, ¿qué es una oxidación? Vamos a una reacción de óxido-reducción. ¿Se acuerdan que una clasificación enzimática es reacciones de óxido-reducción? Enzimas óxido-reductasas, ¿no? Habíamos hablado que la glucosa tiene un poder reductor también en el carbono 1. ¿Pero qué significa eso? Oxidación y reducción en química, pero ahora olvidémonos de biología o de medicina, y vamos al concepto más básico de oxidación y reducción. Una reacción redox o de óxido-reducción es aquella reacción en la que alguien se oxida y alguien se reduce. Yo no puedo tener a alguien que se oxide sin tener otro que se reduzca. Tiene que pasar ambos, sí o sí. Uno se va a oxidar y el otro se va a reducir. Pero para que pasen ambas reacciones, ¿qué tendría que haber? Este elemento, este hierro que está aquí, se está oxidando y este oxígeno se está reduciendo. Pero si necesariamente necesito de un elemento que se reduzca para que yo me oxide o al revés, ¿qué
estaría pasando? Básicamente, en estas reacciones de óxido-reducción, lo que veo es transferencia de electrones. Para que haya transferencia tengo que tener un donador y un receptor. Por eso es que necesito a alguien que se oxide y alguien que se reduzca. Entonces, desde este punto del concepto de transferencia de electrones, ¿qué es oxidación y qué es reducción? Entonces, oxidación es cuando un átomo o un elemento químico aumenta su estado de oxidación, o básicamente cuando cede o pierde electrones. Entonces, imagínense cualquier elemento que tiene una cantidad de electrones y una cantidad de protones, cuando dona electrones, entonces se está oxidando. ¿Okay? Está donando electrones. Si alguien dona electrones, alguien lo tiene que recibir. Entonces, ese es un agente que se está reduciendo. Aquel que está recibiendo los electrones donados del otro elemento. Entonces, reducción sería ganancia de electrones. Si el elemento 1 dona 5 electrones, el elemento 2 recibe 5 electrones. ¿Okay? Eso es importante tomarlo en cuenta. No puede ser que en esta reacción se oxide Juanito y esos electrones queden volando y los reciba Pedro más allá. Son reacciones que se dan de manera simultánea. Y la misma cantidad de electrones que se donan aquí son la misma cantidad de electrones que se tienen que recibir en el retorno. ¿Queda claro eso? Eso es en química en general. Pero en términos generales, por ejemplo, más prácticos, tengo aquí ¿qué elemento químico es este? Zinc, que está con valencia 0. O sea, tiene la misma cantidad de electrones y protones en estado elemental. Este zinc pasa a zinc más 2. ¿Qué pasó? Perdió electrones, ¿no ves? Perdió 2 electrones. Y si tenía la misma cantidad de electrones y protones, por eso estaba en 0, si perdió electrones quedaron 2 protones solitos, ¿verdad? Por eso tiene más 2. Entonces esos 2 electrones que los perdió se los tiene que dar alguien. ¿Qué elemento es este? Hierro y azufre. Y el elemento se llama Azufre de hierro. sulfuro de hierro, muy bien, que está con un estado de oxidación menos 2. Básicamente tiene 2 electrones de más. 2 electrones por demás, quiere verse, ¿verdad? Entonces resulta que ahora el azufre se va, no va a entrar en esta reacción por ahora, perdón, el azufre va a reaccionar con el zinc y el hierro pasa en estado elemental 0. Porque era el hierro el que estaba básicamente destruyendo el hierro, que estaba con ese estado, y ahora básicamente esos 2 electrones que donó el zinc los recibe el hierro. Entonces, ¿quién se está oxidando? El que cede electrones. ¿Quién cede electrones? El zinc. Bueno, el zinc cedió electrones. Entonces, el que se oxida es el zinc. ¿Quién se está reduciendo? El que recibió. Entonces, en este caso es el hierro. ¿Queda claro? Pero ahí no está como al revés. O sea, dice agente oxidante de la especie química. Ajá. Pero eso es, ahí es donde quiero ir. Entonces, el zinc aquí, ¿qué está pasando? Se está oxidando. Cuando el zinc se oxida, ¿qué le pasa al hierro? Se reduce. Entonces, ¿el zinc qué está haciendo? El zinc es un agente reductor, porque el zinc reduce al hierro cuando él se oxida. Entonces, eso es distinto. Una cosa es que el zinc se oxide, pero el elemento que se oxida se lo considera agente reductor, porque reduce al otro elemento. Y el elemento que se reduce se lo considera agente oxidante porque oxida al otro elemento. Entonces, cuando hablábamos de glucosa, ¿se acuerdan que decía la glucosa en el carbono 1 o en el carbono diacetal tiene un carbono reductor? Entonces, la glucosa tiene poder reductor. ¿Qué significaría que la glucosa tenga poder reductor? ¿Qué puede donar? Que la glucosa se puede oxidar, entonces la glucosa puede donar electrones. ¿Vale? ¿Queda claro entonces? Los conceptos de oxidación y reducción en química, esto lo vimos en segundo de secundaria, creo, tal vez. No sé. Dependiendo del colegio. En la vida diaria tenemos diferentes procesos de óxido-reducción. Tenemos los procesos de pilas, que no vamos a entrar en mucho detalle. Tenemos la fotosíntesis, tenemos combustión en general. Pero lo que a nosotros nos interesa es la cadena de fosforilación oxidativa. Eso lo vamos a ver con gran detalle, donde es básicamente un proceso de óxido-reducción en cadena.
Esta es la importancia biológica para nosotros, para el ATP. Pero si ya habíamos dicho inicialmente que la conversión de glucosa a ATP en todos sus pasos es un proceso de oxidación de glucosa, ¿cuál es la definición de una oxidación biológica? Oxidación en términos generales es Indagación. pérdida o oxidar electrones, ¿no? Y en biología, eso es en química, pero ¿qué es una oxidación biológica? Pérdida de un compuesto. Ya sabemos qué es el proceso de oxidación y reducción en términos generales, pero ahora, ¿qué es una oxidación biológica? Que pierden no electrones como tal, sino otras cosas. Porque en química son electrones, pero puede ser que en biológico sean, como dice, compuestos o elementos. Ya, vamos bien, pero entonces, ok, dice liberación de hidrógenos para formar agua. ¿Y eso qué tiene que ver con el ATP? Entonces, oxidación sería básicamente lo mismo, ¿verdad? Transferencia de electrones. No va a cambiar en biología. El detalle aquí en biología va a estar asociado a cómo muevo esos electrones. En los ejemplos anteriores que vimos de una reacción de sales, los electrones se mueven, si quieren verlo, por sí solos. En biología, estos electrones tienen que ser de alguna manera transportados. Entonces, en una reacción, por ejemplo, donde tengo el NAD con un signo positivo, por ahora vamos a mostrarlo así, este elemento se va a reducir a través de una oxidación, de una enzima que hace una oxidación. ¿Cuál es la diferencia entre este elemento y este elemento que es el mismo, pero ya está reducido? Que tiene más hidrógeno. ¿Qué ha pasado con el elemento cuando se redujo? Ganó un hidrógeno y un electrón. Ganó un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, el proceso de oxidación, quiero así, es la deshidrogenación. Entonces, cuando los deshidrogenos, que es el proceso de oxidación que va para este lado, básicamente estoy donando protones al medio, que van a ser usados por otro elemento químico en la reacción. Y esto a través de síntesis. Entonces, estoy haciendo lo mismo. Estoy cediendo protones en un proceso de oxidación, pero estos protones van a estar siendo transportados junto con los hidrógenos. No vienen solos, como en un proceso de oxidación y reducción tradicional de una química inorgánica, por ejemplo. En biología, estos electrones van junto con sus hidrógenos. Entonces se dan cuenta que aquí, en este proceso de reducción del NAD, el NAD viene con un hidrógeno y dos electrones. Entonces todos los electrones van a empezar a moverse por este ciclo aromático y van a terminar básicamente equilibrándose con la adición del hidrógeno. Cuando lo quiero oxidar, básicamente, cuando quiero oxidar este NAD, voy a liberar los electrones. La forma de liberar los electrones es quitando un hidrógeno. Al quitar un hidrógeno, sale el hidrógeno más dos electrones. Entonces, esto lo oxido hacia ese lado, entonces sale su hidrógeno con sus dos electrones. Y este hidrógeno con sus dos electrones entrarán a otro compuesto, posiblemente para reducirlo. ¿Queda claro entonces? Entonces el concepto de oxidación no ha cambiado. Ahora solamente estamos diciendo que a diferencia de otros ejemplos de química tradicional, estamos hablando que en las oxidaciones biológicas, esta transferencia de electrones se está dando junto con la transferencia de hidrógenos. ¿Queda claro? Doctor, ¿y ahí quién se reduce y quién se oxida en ese caso? Porque solamente Aquí son... solamente estamos viendo la reacción del NAD. Aquí el que se oxida o se reduce ya va. Estas son coenzimas del NAD. Aquí van a tener los sustratos. El NAD van a ser precursores coenzimáticos de toda la cadena respiratoria. Por ahora no entremos en más detalle. ¿Ya? Pero sí tienes razón. Esta reacción no se va a dar sola. Esta reacción se da y aquí otro elemento. Cuando este se está reduciendo, entonces hay otro elemento que se está oxidando. Sí o sí.
o al revés. ¿Ya? Solamente que los otros elementos son sustratos más complejos. Por ahora no vale la pena mencionarlos. Mencionamos más adelante. Pero quiero que comprendamos esa idea de óxido reducción en biología. Entonces, cuando hablamos de una enzima que hidrogena o deshidrogena, vamos a decir que la enzima puede llamarse deshidrogenasa, no hay hidrogenasa necesariamente. Entonces, una enzima deshidrogenasa está quitando hidrógenos. No es lo mismo una que quita oxidrilos, eso sería deshidratar. Deshidrogenar es solo hidrógeno. Entonces, quitar hidrógenos, una enzima deshidrogenasa, va a ser una enzima de qué clase? Oxidorreductasa. Eso sería hidrólisis. Entonces, una deshidrogenasa está quitando hidrógenos y esos hidrógenos no salen solos, sino que salen con electrones. Por lo tanto, va a haber otro elemento que se va a estar oxidando o reduciendo. En este caso, otro elemento que reciba esos electrones. ¿Queda claro? Doctor, entonces la deshidrogenasa no solo quita un hidrógeno, sino un electrón más. Quita hidrógenos con electrones. Porque el hidrógeno es el átomo de hidrógeno y el electrón del hidrógeno. Entonces, el Claro, hidrógeno es... quita electrones además de... Porque dése cuenta aquí, este hidrógeno que está quitando a este carbono está 1, 2, 3, 4 enlaces, ¿verdad? Cuando quito este hidrógeno, aquí este carbono va a quedar con un electrón de más. Va a quedar inestable porque tiene 1, 2, 3 enlaces solamente. Está 4. Entonces básicamente lo que hace es donar ese electrón para estabilizarse y todos los electrones empiezan a moverse en la molécula. Y ahora miren cómo quedan los enlaces. Este tiene 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, acá hay otro hidrógeno, acá hay otro hidrógeno, acá hay otro hidrógeno. Entonces todos los electrones básicamente empiezan a transferirse dentro del ciclo aromático y por eso ya al final terminan uniendo dos electrones. O recibiendo dos, pero en el caso opuesto. ¿Queda claro por ahora? ¿Siempre son dos? ¿Dos electrones? Dos por cada hidrógeno por lo general. Ahora, dentro de esta misma lógica de oxidaciones biológicas, habíamos dicho que yo no puedo directamente pasar, perdón, antes de eso, la lógica de toda esta oxidación biológica, la lógica final es que todos esos electrones salgan de la, digámoslo así en términos generales, la glucosa y terminen en el oxígeno. Para que luego este oxígeno se combine con hidrógeno y forme agua, que es lo que decía su compañero inicialmente. Ese proceso de pasar la oxidación de la glucosa desde glucosa hasta que me libere electrones y los electrones los recibo en oxígeno y ese oxígeno se convierte en agua, es un proceso que me va a formar agua más ATP. Ahora, ese proceso libera mucho calor. Entonces yo no puedo directamente pasarle todos los electrones al oxígeno para que luego forme agua y ATP de golpe porque me va a liberar calor que puede dañar a la célula. Entonces lo que se hace en metabolismo es tener una transferencia de electrones secuencial. Entonces si ven mi imagen, esto es de Antonio Blanco, tienen un sustrato que está en negro, sustrato más sus dos hidrógenos. Ese sustrato es deshidrogenado, entonces sale el sustrato sin los hidrógenos y esos hidrógenos se los donan al sustrato A, que entra sin hidrógenos. Ese sustrato después de la reacción ahora tiene A más los dos hidrógenos, eso es deshidrogenado y ahora ingresa B. Entonces se dan cuenta, los hidrógenos empiezan en el sustrato A, son transferidos al sustrato, perdón, empiezan en el sustrato, luego son transferidos a A, luego a B, luego a C, luego a D y finalmente terminan en el oxígeno. Entonces es un proceso que va de manera secuencial. No necesitamos de verdad una enzima que vaya desde el sustrato directamente hasta el oxígeno, porque eso va a liberar mucha energía. Entonces lo tenemos que hacer de manera secuencial, tomando en cuenta los niveles energéticos. Si se dan cuenta, empiezo con niveles energéticos muy bajos y cada vez los voy aumentando un poquito más en una escala exponencial de reacción para que de a poco se vaya transfiriendo esa energía. Y esta es la cadena respiratoria. No es que estamos viendo la cadena todavía, pero esa es la función de la cadena respiratoria. ¿Queda claro? ¿Te ¿Sí? pasan los mismos dos o se van sumando todos? No, son los mismos.
En teoría son los mismos pasos. Pero, o sea, yo veo que hay dos hidrógenos en la A, luego en la B, luego en la C. Se está transfiriendo el mismo. Es el mismo, sí. La misma Ahora fíjense aquí, cantidad. acá está el sustrato, ¿no ves? El sustrato entra con los hidrógenos a la reacción. Esta es la reacción. Entonces cuando entran a la reacción, A entra solo. De la reacción ahora salen el sustrato solo y ahora A sale con los dos hidrógenos. Entonces los hidrógenos vinieron desde aquí y se unieron a A y se fueron con A. Ahora esta A entra a la nueva reacción con sus dos hidrógenos y sale sola. Pero a esta misma reacción entró B solito y se llevó los hidrógenos B. Todo esto para darle la mitad de. ¿Por qué hay en medio? Eso está bien. Ah, ya, por cada dos hidrógenos se va a poder por cada dos hidrógenos se va a dar, perdón, cada dos hidrógenos dan dos electrones a un oxígeno. Este es oxígeno molecular. Exacto. Entonces básicamente es como si fuera un oxígeno inestable. Está de manera molecular para que sea inestable, si no estaría como un oxígeno negativo. Eso es como se vería en la cadena respiratoria. Este es el esquema más simple que podemos ver de la cadena respiratoria. Pero, o sea, mi pregunta es: yo veo que está pasando el mismo hidrógeno a todos los sustratos, ¿por qué no directamente? De nuevo, por eso, porque si voy desde el sustrato hasta el oxígeno y hago la transferencia directa, la liberación de calor que se va a generar en el medio es muy alta. Y es una calor, digo temperatura, que esa temperatura va a superar los 37 grados y básicamente va a desnaturalizar todo lo que está. Y esta, Por eso lo hacemos lo secuencial. hace gradualmente. Lo hace gradualmente, cosa de que la energía que se va pasando es como que el calor aumenta ligeramente, pero en todo este proceso. Cosa de que la temperatura de las células no va a cambiar. Pero al llegar al oxígeno es la misma cantidad de energía. Exacto. Doctor, pero ¿Por qué hay un medio de dos moléculas así? Que es uno. Porque no podemos, no es que no podemos, por lo general el oxígeno siempre anda de manera molecular. Entonces esta cantidad de hidrógenos que se transfirieron van a reaccionar con un solo oxígeno. Doctor, ¿y por qué, o sea, poniéndole todas estas reacciones así sucesivas, hace de que se libere la energía no tan de golpe, No tan de golpe. pero La Sí, energía al es la final- misma, pero no se libera de golpe. ¿pero qué diferencia tiene el sustrato, el primer sustrato que inicia con el sustrato D, digamos? O sea, ¿qué diferente tienen esos sustratos? Porque casi es como que este sustrato que está iniciando podría ser fácilmente el D y darle la energía así. La cantidad de energía que se libera en cada reacción es distinta. Sí. La energía libre que se libera en cada reacción es distinta. Doctor, o sea, por ejemplo, mi pregunta es: yo veo que al final los dos hidrógenos salieron y formaron agua. Ujú. El oxígeno simplemente, ¿qué le pasó? Es el que recibe los electrones. O sea, recibió los electrones, pero Los el electrones- protón quedó con. A ver, de nuevo, el oxígeno recibió los electrones. Vamos así. Sería como si hubieran salido dos moléculas de agua. es un oxígeno que está en otro oxígeno y se comparten electrones, cuando se separan, reciben los electrones de los hidrógenos. Estos dos pueden reaccionar. No, porque está. El oxígeno es molecular, es gaseoso, no tiene afinidad por iones protones, o sea, por hidrógeno puro. Entonces el oxígeno por sí solo no va a reaccionar si no viene con electrones. Entonces a esto le sumamos dos electrones, entonces ahí recién me daría una molécula de agua. Luego tenemos que igualar la reacción para que haya la misma cantidad de oxígenos y hidrógenos en ambos lados, pero básicamente el oxígeno en ese momento, para que pueda recibir esos electrones, tiene que venir ser transportado junto con los hidrógenos para que puedan formar agua. El proceso, el punto es que el transferirle los electrones más los hidrógenos a ese oxígeno molecular me libera mucha energía. Por eso que lo hago de manera gradual. Sí o sí. ¿Y cómo se formó? O sea, ahora, ya. ¿Y cómo se formó el agua sin los electrones? Si los donó, ¿no ves? Claro que aquí no están escritos los electrones. No, pero el agua. Usó otros para formar el agua. Porque usted me dice que no se puede formar agua si no hay esos electrones. Claro, pero recuerden que este proceso de deshidrogenación u oxidación
acción biológica es eliminar hidrógenos que están transportando electrones. Así que estos hidrógenos que se están moviendo aquí vienen con sus 2 electrones también, con su par de Yo electrones. digo al final. Al final se supone que el oxígeno quedó con los 2 electrones más del hidrógeno. Y ese hidrógeno que salió con el agua. Son 2 electrones más hidrógeno, no 2 electrones del hidrógeno. 2 electrones más hidrógeno. Entonces a ese oxígeno molecular le estamos agregando electrones más hidrógeno. Pues está formando agua. Ahora, ojo, todo este proceso no necesariamente me está formando ATP, ¿verdad? Eso quiero que quede claro. El proceso de formación, eso sí, mi imagen más adelante, pero el proceso de formación de ATP incluye la transferencia de electrones al oxígeno para que se forme agua. En todo este proceso, en el medio de este proceso, se van a liberar ATPs. No me pregunten cómo todavía, porque se van a confundir más. Primero vamos a paso lento. Quiero que entiendan los conceptos de las reacciones antes de ya entrar a la cadena. ¿Ok? Todo esto se da en la fenomenal mitocondria. En la mitocondria tenemos una membrana mitocondrial exterior y una membrana mitocondrial interna. Aquí tenemos las crestas mitocondriales y una matriz. Aquí, no sé si lo pueden ver bien, pero aquí dentro de la matriz tenemos algunos puntitos, no sé si los ven, en un verde medio claro. Esos puntos son conocidos como partículas de ATP sintasa. ¿Qué sería ATP sintasa para ustedes? Una enzima de ATP. Voilà, el lugar donde se forma el ATP. Entonces, ese lugar donde se va a formar el ATP va a estar dentro de la matriz mitocondrial. ¿A través de qué proceso? A través del proceso de la fosforilación oxidativa. ¿Cómo se da? Lo vamos a ver después. Pero lo importante es que en ese lugar se forma el ATP y se liberan moléculas de agua a través de oxidaciones biológicas. ¿Ok? No terminamos antes, entonces podemos continuar con el siguiente. Era un capítulo por clase. ¿Preguntas hasta ahí antes de entrar a la cadena respiratoria? Diego. ¿La formación de agua tiene algo que ver con el control del calor que se genera al realizar la reacción? Muy buena pregunta. Sí y no. La cantidad de agua que se libera sí puede ayudar a controlar el calor que libera la reacción, pero no es lo suficiente como para que controle la cantidad de calor. La forma de controlar la cantidad de calor que se libera es a través de esa secuencialidad. Hacerlo básicamente en varios pasos. O sea, es como que el agua contrarresta el calor. En una reacción química general sí, pero en este caso no. La forma de contrarrestar el calor es hacer, en vez de una reacción, múltiples reacciones. ¿Queda clara esa parte? ¿Sí? ¿Sí? Pero si no queda claro no podemos entrar a la cadena respiratoria. Esa es la Creo función que de la cadena entendimos que, respiratoria. o sea, eso es para, entendemos para qué, pero no entendemos todavía cómo, o sea, por qué no explota ese oxígeno cuando pasa del sustrato D al oxígeno en sus electrones, por qué ahí no explota, o sea, por qué la energía no es tan fuerte como... ¿Por qué? Ya, ok, eso lo vamos a ver con las reacciones en particular. Pero se entiende, ¿verdad? Lo que quiero oír. La transferencia del sustrato que tiene los hidrógenos y los electrones, pasarla directamente al oxígeno para formar agua me libera mucha calor. El agua podría contrarrestar ese calor, sí, pero no va a ser suficiente. La manera en la que la célula controla esa cantidad de calor que se puede formar es hacerlo en reacciones que van a ir liberando el calor, pero de a poco. De a poco hasta el punto que la última reacción no libera mucho calor porque no trae mucho calor. Recuerden que aquí no quiero generar calor como energía, simplemente es un resultado de la reacción. Aquí lo que yo quiero es formar ATP y el ATP está por ahí y no lo hemos visto todavía. Porque no quiero que nos confundamos, solamente quiero que entendamos la lógica de esa transferencia de electrones en esa oxidación. Ahora entramos a la cadena respiratoria, que básicamente es el resumen de la cadena respiratoria. Partimos con un complejo, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, síntesis
ATP y el producto después de la síntesis de ATP es agua. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Iniciando con procesos de oxidación, reducción, como ya hemos visto con los adenosines, fosfatos y demás. Y esto es básicamente la transferencia de electrones hasta la formación de agua. Y esa formación de agua permite la síntesis de ATP. ¿Cómo lo vamos a ver después? ¿Okay? Pero esa es la lógica de la cadena respiratoria. Entonces, básicamente, la cadena respiratoria, también conocida como cadena de transporte electrónico, es una cadena, es una secuencia de reacciones químicas que tienen la función principal de transportar electrones. Dentro de ese transporte de electrones, obviamente hay una deshidrogenación. Esos hidrógenos van a salir, van a reaccionar con otros elementos y al final se va a formar una molécula de agua y la síntesis de ATP. ¿Okay? Entonces, lo importante por ahora, más que la deshidrogenación como tal, es entender de que aquí estamos haciendo transferencia de electrones para pasárselas al oxígeno. Sé que estoy siendo súper repetitivo, pero es muy importante que lo comprendamos el concepto muy claro. Ahora, dentro de estos elementos de la cadena respiratoria, tenemos dos cosas completamente distintas. Tenemos componentes de la cadena respiratoria y tenemos complejos de la cadena respiratoria. Un complejo es un sistema por donde tiene que pasar la cadena respiratoria que está compuesto por varios elementos bioquímicos, enzimas y coenzimas. Entonces hay 4 complejos en la cadena respiratoria, vamos a ver uno por uno después, pero cada complejo va a tener sus propias enzimas y coenzimas. Y para que se dé el complejo siguiente, primero tiene que darse el complejo anterior. Básicamente el producto del complejo 1 es el sustrato del complejo 2, el producto del complejo 2 es el sustrato del complejo 3 y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, si estamos hablando de transferencia de electrones, esa transferencia de electrones no se da por sí sola, se da gracias a la deshidrogenación. Entonces, además de transferirse electrones, se transfieren protones o hidrógenos, ¿no? A través de una reacción de óxido-reducción. Entonces, bien, si hay un sustrato que se va a oxidar o se va a reducir, tiene que haber algún elemento extra que también se oxide o se reduzca, junto con el sustrato tradicional. Entonces, es ahí donde tenemos estos elementos conocidos como coenzimas. No es el sustrato original que ha ingresado a la cadena respiratoria, no es el acetilcoenzima A, no es el teluato, cualquiera sea el precursor de la reacción, es un elemento externo que hace de coenzima que o dona los electrones al sustrato o los recibe los electrones, para que en la reacción haya alguien que se oxide y alguien que se reduzca. O eso alguien hace que la coenzima. done, exacto, alguien que done electrones y alguien que los reciba. Si el sustrato dona electrones, entonces la coenzima los recibe. O al revés, si el sustrato necesita electrones, se los va a dar la coenzima. El adenosín lo vimos en un ejemplo hace un momento, ¿verdad? Donde estaba la reacción desoxidada, se reducía y prendía los hidrógenos. Pues en una reacción tradicional, obviamente va a estar el NAD junto con su sustrato y la enzima que se encarga de eso. Ahora, ¿eso qué significa? Las enzimas son sensibles y especifican a su sustrato, ¿verdad? Pero no necesariamente así es su coenzima. Entonces, el NAT, que es uno de estas coenzimas, puede ser coenzima de múltiples enzimas. ¿Queda claro? Porque de nuevo, la gran estrella de la enzima no es su coenzima, sino su sustrato. Entonces, lo único que la enzima necesita, si yo quiero oxidar a este sustrato, básicamente es una fuente de electrones. Se lo quito al NAT porque está ahí y lo oxido. Si hay otra enzima que trabaja sobre otro sustrato y también necesita electrones, también se lo puede quitar al NAT. Entonces, estos NATs y FATs, que vamos a ver después, son básicamente donadores o aceptores de electrones. Están ahí como puras coenzimas. ¿Está claro? O sea, doctor, lo que dijo de la coenzima, que la enzima no es, o sea, específico sensible a su coenzima, sería que esta
encima de otras enzimas con otros sustratos, bajo la lógica de que las reacciones son de óxido-reducción. Entonces, básicamente esto es lo que veíamos hace un momento. El proceso de reducción del NAT, por ejemplo, en este caso, es... ¿Dónde está el hidrógeno? Que somos acá arriba. Básicamente la reducción es la agregación de un hidrógeno nuevo, ¿verdad? La hidrogenación. Entonces, para que si se dan cuenta aquí, este carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. El carbono está bien, está saturado, no necesita enlaces. Pero se le tiene que agregar un enlace. Este protón viene con sus 2 electrones extras. Entonces, para que se pueda agregar aquí, básicamente lo que va a pasar es, se agrega el protón, se rompen los enlaces y todos los electrones empiezan a moverse desde aquí. O sea, hay una transferencia de electrones dentro del mismo ciclo aromático hasta que se estabilice la red. De tal manera que ya quedamos con los 2 hidrógenos. Lo mismo si es un proceso de oxidación. Si se lo quiero quitar este hidrógeno, esto básicamente va a requerir de electrones que se los va a sacar al nitrógeno y se va a estabilizar la molécula. Y salen 2 electrones con sus hidrógenos. ¿Okay? Y estos 2 electrones con sus hidrógenos se van a ir a otra molécula dentro de la misma reacción. Estos elementos son esos coenzimas que me permiten oxidar o reducir algún sustrato. Doctor, ¿qué significa el nitrógeno en los 2 puntitos arriba? Son los 2 electrones, es la forma de representar esto de aquí. Esto lo podemos escribir así o también así. 2 electrones. Entonces cada hidrógeno va a dar 2 electrones. Cada elemento de hidrógeno. No molecular, recuerden que molecular es cuando tiene el 2 abajo, no tiene que ser molecular. Ahora ya vamos a ver todos los componentes, todavía no los complejos, sino los componentes o los actores, si quieren ver así, no enzimáticos de la cadena respiratoria, antes de ver cómo funcionan cada uno de ellos. Entonces, la cadena respiratoria en términos muy simples, básicamente, lo que vemos, tenemos el complejo 1, el complejo 2, la cadena respiratoria puede empezar directamente con el complejo 1, ir del 1 al 3, o puede empezar en el 2, ir del 2 al 3. Lo vamos a ver de forma general. Pero básicamente empezamos con los NAT, que van a estar en este caso hidrogenados, y los FAB, que es lo mismo, que son flavinas, que van a servir de transferencia de electrones e hidrogeniones dentro de estos complejos, que se los dan a la coenzima Q. La coenzima Q de nuevo hace el mismo proceso de oxigenación, pero esta vez a través de un complejo azufre y hierro, y de nuevo se lo pasan al ciclo C. Como se hace el mismo proceso hasta que los electrones se los pasamos al oxígeno y se forma. Se dan cuenta, hay todo un proceso de transferencia de electrones a diferentes elementos del complejo. Entonces, ¿qué elementos van a formar parte de esta cadena respiratoria? Primero tenemos las flavoproteínas. Las flavoproteínas pueden ser las monoméricas o las dinuméricas. Estas flavoproteínas son parte del metabolismo de la vitamina B, pero básicamente la función que van a tener va a ser muy similar a la función de los NADs que habíamos visto: donar o recibir electrones con sus protones. Esa es la función. La única diferencia es que algunas enzimas trabajan con NAD y otras enzimas trabajan con FAT. Algunas enzimas trabajan con nicotinamida y otras enzimas trabajan con flavoproteínas. Son 2 coenzimas completamente distintas. Ambas tienen la misma función. ¿Queda claro? Y digamos, ¿qué varía una de otra? ¿Es lo mismo solamente que... Químicamente son distintas porque las flavoproteínas tienen isolvaxina, tienen un derivado alcohólico y pueden tener un grupo ribosa como adenina o pueden no tener. En la FDA, la FAT, tienen los grupos de adenina, y las mononucleótidos no tienen grupo de adenina. Pero químicamente, básicamente lo que estamos haciendo aquí es un proceso de
en estos fosfatos puede haber una donación o recepción de hidrógenos. La función es básicamente la misma entre los FAT o los NAT. La única diferencia es que unas enzimas transfieren sus electrones a los NAT y otras enzimas transfieren sus electrones a los FAT. Los NAT son coenzimas de unas enzimas y los FAT son coenzimas de otras enzimas. Por ahora, dejémoslo así, ¿ok? Ya vamos a ver en qué complejo está cada uno de ellos, pero ambas, tanto los NAT como los FAT, en sus diferentes formas, son coenzimas, que son parte de reacciones de óxido-reducción. O sea que componentes de la cadena respiratoria en los componentes estarían las coenzimas. Sí, en los componentes son componentes no enzimáticos. Ya estamos mostrando las coenzimas básicamente. Otra va a ser la coenzima Q, que va a tener una función muy similar. Esta es una molécula liposoluble que está principalmente en las membranas y básicamente va a tener lo mismo, la misma función, solamente que este es el único precursor de la cadena que no está unido a otras proteínas. ¿Se acuerdan que los FAT son conocidas como flavoproteínas? Esta, la coenzima Q no está unida a proteínas, pero tienen la misma función, transferencia de electrones. ¿Preguntas? Entonces, hasta ahora hemos visto los NAT, los FAT, la coenzima Q, y tenemos las proteínas que tienen un centro, no son enzimas, son proteínas que que abarcan como un centro, o agarran un centro que es rico en hierro y azufre. Este hierro-azufre tiene la capacidad de oxidarse y reducirse. Y hacen lo mismo que vimos en los ejemplos de inicio. El hierro y el azufre donan o reciben electrones. Entonces, de nuevo, ¿qué estamos viendo con todos estos ejemplos? Que son diferentes precursores o diferentes coenzimas. Son diferentes elementos que van a poder oxidarse o reducirse en necesidad del sustrato que esté ahí. Si yo quiero oxidar al sustrato, pues tenemos cualquiera de estas coenzimas que se pueden reducir. O si quiero reducir al sustrato, tenemos cualquiera de estas coenzimas que se pueden oxidar. Ahora, cada complejo de los 4 complejos de la cadena respiratoria va a usar un precursor versus otro. Nada más. Eso quiero que quede claro. Pero toda la cadena respiratoria, que es la cadena de transferencia de electrones, va a hacer las mismas reacciones de óxido-reducción. Van moviéndose las reacciones de un elemento, los electrones de un elemento a otro. Pero ¿no era que NAT y FAT iban a perder sus electrones en el complejo 1, 2, y luego que recién en la coenzima Q iba a recibir estos electrones? Ah, ya no es como que están transportando porque no es que... Lo que quiero que ahorita sepamos, sé que no es una buena analogía, pero veámoslo así. Quiero enseñarles a preparar una cadena respiratoria y les estoy indicando qué ingredientes necesitamos. Entonces, todos los componentes que van a formar parte de esta cadena respiratoria en sus 4 complejos van a necesitar todas reacciones de óxido-reducción, básicamente transporte de electrones, y ese transporte de electrones se va a dar a través de elementos que tienen la capacidad de oxidarse y reducirse. Los NAT, los FAT, otro FAT aquí, coenzima Q, proteínas con centros de hierro y azufre, citocromos, finalmente el óxido. En todo esto, en cada uno de estos 4 complejos, estoy teniendo esas reacciones. Transferencia de electrones. Al final sería fácil que les diga que se aprendan cada uno de los elementos y a qué pertenece cada uno. Por ejemplo, complejo 3 tienen que decirme proteínas con centros de hierro y azufre, pero lo que quiero que entendamos antes de que se lo aprendan de memoria es que todas estas reacciones tienen esa función: transporte de electrones. Bueno, ¿preguntas? Todas las coenzimas hacen reacciones que van a transportar electrones. Luego tenemos a los citocromos, que estos citocromos pueden ser de
tipo B, tipo C y tipo A. Y bueno, cada uno va a tener un potencial de reducción diferente, y es aquí donde empezamos a ver un poquito lo que decíamos con su compañera al inicio. ¿Cuál es la diferencia entre que ese sustrato le done los electrones a A versus que se los done directamente al oxígeno? ¿Por qué no la reacción final igual libera calor? Porque cada reacción de donación de electrones tiene un potencial de reacción diferente. Si tuviéramos una clase de bioquímica avanzada, mediríamos el potencial de reacción de cada reacción y veríamos que el potencial es distinto. Pero con más números estamos en problemas, ¿verdad? Entonces, ahora lo que necesitamos saber es que si yo le quiero donar mis electrones a su compañero, aquí hay un potencial de reacción. Digamos que una cantidad de energía, vamos a decirlo así, que se libera, que es baja. Cuando él se los done a su otro compañero, esa cantidad es más baja. Y así sucesivamente hasta que llegue al destino final. Versus la reacción directa entre yo como donador principal de electrones al oxígeno, ahí puede que la cantidad sea de energía liberada muy fuerte. Entonces se lo hace de manera gradual. ¿Ok? Esa es la lógica de la cadena respiratoria. Además tiene un potencial, que lo vamos a ver más adelante, donde solamente se forma el ATP, pero básicamente por ahora lo que necesitamos entender, y de verdad quiero que se nos quede muy muy grabado, es que esta cadena respiratoria es transporte de electrones con un elemento inicial, y el receptor final de estos electrones va a ser el oxígeno. El oxígeno es quien recibe los electrones, no es el ATP. Y el oxígeno recibe los electrones forma agua, no forma ATP. El ATP se va a formar en algún momento, que lo vamos a ver después, pero por ahora dejémonos en la cabeza de que esta reacción de cadena respiratoria es el paso de los electrones a través de los citocromos, elementos que tengan cobre, básicamente citocromos del complejo 4, y las diferentes coenzimas de transporte de electrones como los NADs, los FADs, los FMN, que van a servir como coenzimas para recibir o donar electrones a los diferentes sustratos. ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿El FAD va a llevar más electrones? Buena pregunta. Hay una reacción de FAD. Porque creo que tenía dos hidrógenos y llevaría 4 electrones. Si mal no recuerdo, el FAD es igual de comparable a la reacción de electrones. Pero yo no lo tengo. Solo libera como un hidrógeno. Y si sigue siendo como FAD. Sí, pero si tiene dos hidrógenos, porque el FAD tiene capacidad de recepción de dos hidrógenos. Y solo va a liberar uno. Puede liberar los dos, pero no de manera inmediata. Primero libera uno y luego libera otro. Como ATP, ADP y ADP. Pero esto mismo el complejo 2 va a pasar 2 veces. Claro, una cadena. Primero pasa uno y luego pasa otro. A ver, pongámoslo así, para que ingresen, y esto ya dan una pequeña introducción al complejo 1. Al complejo 1 va a entrar una cantidad de electrones. Esa cantidad de electrones, digamos, el par de electrones que pasa por el complejo 1, va a pasar a la coenzima Q. De la coenzima Q pasa al complejo 3. Del complejo 3 pasa el citocromo, pasa al complejo 4, y luego se lo donan al oxígeno y forma agua. Pasa por toda la cadena. Si este FAD es capaz de recibir doble cantidad de electrones, en este caso, va a venir por aquí, doble cantidad de electrones, entonces esto va a pasar, se va a tener que unir a dos coenzimas. Cada coenzima por un par de electrones, aquí nivel otro. Esos dos vamos a tener que unir a dos citocromos C, que se van a formar dos moléculas. Por cada par de electrones se va a formar una molécula de. Entonces aquí hay que ver, lo vamos a ver cuando ya veamos las reacciones individuales de la cadena,
cuál es la capacidad de aceptación de electrones de cada uno de estos intermediarios. La coenzima Unido a fósforo. Hay una diferencia sí, no. Cada uno trabaja con una enzima distinta. El FAT trabaja con el complejo 2 y el FMN trabaja con el complejo 1. Doctor, ¿y el NAT era una flavonoproteína igual o no? No, no es una flavonoproteína. ¿En que entra solamente como NAT? También entra como, o sea, también es una coenzima, pero no es una. No es una flavoproteína. El NAT son dinucleótidos. ¿Qué? Son nicotinamida dinucleótidos. Son coenzimas, pero no son derivados no son derivados proteicos, como el FAT. ¿Son más como ácidos nucleicos? Son productos monoméricos de ácidos nucleicos. La coenzima Q tampoco es derivado de la proteína. La coenzima Q no es derivado proteico. El citocromo tampoco. El citocromo. ¿Otra pregunta? Listo, entonces lo que necesito para la siguiente semana es que no necesito que se aprendan de memoria estos compuestos, pero sí quiero que sepan las reacciones que pueden hacer. Entonces básicamente este tipo de reacciones. Si yo les doy esto, ustedes tienen que saber si es capaz de oxidarse o reducirse, básicamente. O les puedo decir, denme un NAT oxidado o denme un NAT reducido. Entonces tienen que saber que oxidado tiene hidrógenos o no tiene hidrógenos. O reducido tiene hidrógenos o no tiene hidrógenos. Lo mismo para el FAD o el FAT y el FMN. Tienen que saber no dibujar su estructura química porque en verdad no es necesario, pero saber si cuando están oxidados tienen hidrógenos o no y cuando están reducidos tienen hidrógenos o no. Eso nos va a ayudar a entender cuando ya vemos las reacciones uno por uno de la cadena respiratoria en la siguiente clase, dónde están los electrones y cuáles de los elementos son necesarios. ¿Queda claro? ¿Preguntas de lo que hemos visto ahora? El citocromo dijo que había diferentes tipos de citocromos ahora. Pero la cadena solamente Lean sobre, en blanco está, les explican la diferencia de todos los